¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 1 de septiembre y como los últimos miércoles les estamos saludando desde el centro de negocios más importante de nuestro país, el edificio Avante. Queremos saludar, como todos los miércoles, a mis colegas, las periodistas Ana Giral. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lore, buenas noches, Francesca, y buenas noches a nuestros televidentes. Y por supuesto, Francesca Falconi. Checa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena, buenas noches, amigos y amigas televidentes. Esta noche estará con nosotras el viceministro de Salud, el doctor Eduardo Espinosa. Por supuesto, con él vamos a estar hablando sobre los avances que ha tenido la ley de medicamentos, así que le invitamos a que estén pendientes. Como siempre, iniciamos nuestro programa hablando sin permiso, esto es El Debate. Bueno, Ana, Checa, esta noche hemos decidido hablar y debatir sobre un hecho que de verdad nos conmociona, nos llena de rabia, de furia, de impotencia también, y es darnos cuenta de esta masacre de los 72 migrantes que, según últimas confirmaciones, 13 son compatriotas. Hace años atrás, desde la época de la guerra, teníamos el fenómeno de la migración enfrente. Y sabíamos que uno de los principales riesgos pues, es perder la vida al cruzar el río, al encontrarse ciertas dificultades. Pero el fenómeno de la migración ha mutado y ha cambiado de una forma tan grande que ahora no, la amenaza no es un río. La amenaza es la trata de blancas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento pasó esto frente a nuestros ojos que no hemos sido capaces de darnos cuenta? Yo creo que vino pasando, ¿cómo decírtelo? Como vos decís, la migración, ¿por qué se da? La migración se da por falta de oportunidades en un país. Y la migración se da porque ese país prefiere, le es más fácil que la gente salga que ofrecerle a la gente oportunidades. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que ante la desidia de los gobiernos de no tratar un problema de migración, grupos, obviamente con delincuentes de la más alta calaña, se dieron cuenta que en la migración tenían un negocio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que por donde ellos están pueden pasar personas que las utilizan de mulas, es decir, entiéndase mulas como que van a trasladar droga, y que lo que han hecho, tú lo decías, han mutado un fenómeno. Creo, ¿cuándo empezó a ocurrir? No sé cuándo empezó a ocurrir, Lorena. Yo creería que esto ya sabían los gobiernos de México, el mismo gobierno de Brasil, el mismo Estados Unidos, obviamente El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. Todos sabían que esto estaba pasando, pero lamentablemente cobró unas dimensiones tan grandes que ahora sí se enfrentan a que ahora qué hacemos, porque esto para mí es el aviso de cosas peores que pueden ocurrir si no ponen las barbas en remojo. Checa, pero realmente, perdón, los gobiernos entenderán la dimensión de este problema, porque llama la atención que veíamos hace unos días al canciller Martínez inaugurando o abriendo una oficina de atención al migrante en México. Entonces tú decís, si esas son las grandes medidas para los migrantes, ¿será entonces que nuestros gobiernos no han puesto la dimensión correcta de este problema? Y realmente, o sea, si es tan difícil de dimensionar con un hecho tan simple como que no nos podemos poner de acuerdo de las estadísticas oficiales de cuántos salvadoreños son los que salen de nuestro país. O sea, El Salvador, su producto de exportación número 1 no es la maquila, son sus mismos salvadoreños. Entonces, como tú lo decías, desde la época de la guerra hasta ahorita, venimos viendo convenios, que la inauguración, que el gobierno pasado hacía la famosa ruta del migrante, y de repente una serie de propuestas que no hemos visto que se concreticen, porque al contrario, venimos a ver, como escuchábamos y veíamos en las noticias, que 139 familias llegaron a Cancillería pidiendo y diciendo, por favor, reconójame a ver si uno de mis parientes es eso. Significa, ojo, el drama humano en cifras pequeñas, significa que hay 139 salvadoreños desaparecidos, 139 familias que no saben de ellos. Pero ahorita
El problema es la solución reactiva, que qué vamos a hacer, identificar a los muertos. Pero más allá, ¿cuáles son los retos? Mira, yo creo que el gobierno sí entiende las dimensiones y si no las entiende las va a entender, porque el que vaya la policía a apoyar las investigaciones, la policía no está yendo porque sea una policía muy eficiente en investigación del delito, porque si no aquí se resolverían casos. Está yendo porque así van a entender qué tan grave es que el narcotráfico se vio en el tema de la migración una forma de sacar dinero fácil. Entonces lo va a entender. La atención al migrante lo tiene que hacer el gobierno. De hecho, lamentablemente los gobiernos tienen que buscar cómo identificar cuáles son las rutas y nuevas rutas que a raíz de esto que ocurrió van a utilizar el migrante para buscar su sueño americano y tratar de protegerlo al máximo. Yo sé que esto es bien sensible porque significaría legalizar en cierta forma una acción que es ilegal, porque la migración como se ha venido dando llega a ser ilegal, pero los gobiernos tienen que por lo menos garantizarle que esas personas que por donde pasen van a estar salvas. ¿Qué es lo que ocurre? La gente llega a Estados Unidos y lo peor que les puede pasar es que las devuelvan, pero ahora no llegan a Estados Unidos, ahora en México las agarran y las matan. Entonces, siento que el gobierno va a entender, no este gobierno, el gobierno mexicano que tiene un problema gravísimo encima, porque es el narcotráfico. Yo estoy de acuerdo, Ana, pero mi punto en cuanto a la oficina del migrante no es que esté mal, me parece que está bien, pero me parece que es una solución demasiado simple, es un paso hacia ese tema demasiado básico, a donde hay una propuesta integral para manejar este problema de dimensiones grandísimas. Pero la vas a tener que ver, Lorena, posiblemente no esté, o posiblemente sí estaba, pero la situación estaba siendo tan controlada y era tampoco lo que sabíamos de lo que estaba realmente ocurriendo que no habían dicho nada los gobiernos. Ahorita la tenemos que conocer. Ojo, pero perdón, Ana, lo que sabíamos nosotros como opinión pública, porque hay datos que han revelado periódicos mexicanos de que las autoridades de ese país ya sabían desde el 2007 que se estaba traficando con inmigrantes. Claro, pero tenías gobiernos como el de El Salvador, el de Nicaragua, el de Guatemala, que quizá públicamente no habían demandado nada. Ahorita, México es el gran responsable de todo eso. Los grandes responsables son todos los gobiernos, obviamente. Pero México tiene que venir y responder ante las demandas de los países que le están diciendo, ¿cómo me vas a proteger a mis ciudadanos? Pero en el caso de El Salvador, tú me preguntabas cuál es el gran reto. El gran reto de este gobierno es garantizarle a las personas oportunidades para que no se vayan. Yo no creo, honestamente, que esto tan lamentable que pasó venga a evitar que la gente siga saliendo. Creo que lo va a frenar por unos meses, pero la gente va a seguir saliendo, porque si la dejas aquí adentro, entonces lo que puede ocurrir es que mucha gente opte por la vía fácil y tenga más delincuencia. Termina siendo siempre más grande la necesidad que el miedo. Exactamente. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial, enseguida regresamos con nuestro bloque de secciones. Porque todas las personas somos iguales. Yo apoyo la ley de igualdad. Para que todas y todos ganemos el mismo salario por el mismo trabajo realizado. Yo apoyo la ley de igualdad. Para que las tareas del hogar sean compartidas entre hombres y mujeres. Yo apoyo la ley de igualdad. Para que más mujeres podamos estar en puestos políticos. Yo apoyo la ley de igualdad. Si te sumas, somos más. Por una ley de igualdad en El Salvador. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional.